Vi el nombre de mi hermana en la pantalla del móvil de mi esposo, y juro que en ese instante algo dentro de mí se rompió para siempre. Era medianoche. Esteban dormía a mi lado con esa tranquilidad que solo tiene quien no teme ser descubierto. El silencio de la habitación era espeso, como si presintiera lo que estaba a punto de pasar. Me despertó una vibración corta y aguda, el sonido de un mensaje. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero el nombre que brillaba en la pantalla me heló la sangre. Lucía, mi hermana, mi sangre. Temblando tomé el móvil. La notificación mostraba solo un avance, pero suficiente para que la tierra se abriera bajo mis pies. No puedo dejar de pensar en esa noche. Me quedé inmóvil. Esteban respiraba profundo sin saber que en cuestión de segundos su mundo iba a cambiar. Abrí el mensaje y lo leí todo. Cada palabra, cada coma, cada maldito emoji. ¿Te acuerdas cómo me tomaste la mano bajo la mesa? Pensé que Claudia lo notaría, pero estaba tan distraída hablando con mamá. Tienes que dejar de mirarme así cuando ella está cerca. Me haces sentir culpable, pero me muero por repetirlo. Cuando me dijiste que pensabas en mí cuando estás con ella, casi me muero. No podía respirar. Mi visión se nubló. Me leía a mí misma en tercera persona como si fuera una espectadora de una telenovela perversa. Pero no era una historia ajena. Era mi cama, mi marido, mi hermana. Me levanté lentamente sin hacer ruido, como si mi cuerpo temiera romper el aire. Fui al baño y cerré la puerta. Me miré al espejo, pero no me reconocí. Tenía la piel pálida, los ojos vidriosos, la mandíbula temblando. Claudia, ¿en qué momento dejaste de ver lo evidente? Lucía, mi hermana menor, la misma que yo crié casi como una hija, la que se metía en mi cama cuando tenía pesadillas, la que lloraba en mi hombro cuando algún imbécil la rompía por dentro, la que elegí como dama de honor en mi boda. Ella. Recordé la cena de hace unas semanas. Lucía y Esteban riendo de una broma que yo no entendí. Esos segundos donde se miraron como si el mundo desapareciera a su alrededor. ¿Cómo no lo vi? ¿O es que no quise verlo? Me desplomé en el suelo frío del baño con el móvil aún en la mano. Pasé más de una hora leyendo cada conversación entre ellos. Había decenas. Mensajes viejos, mensajes recientes. Fotos, guiños, juegos de palabras, frases que él solía decirme, ahora recicladas para ella. Sentí náuseas. Me revolví por dentro al leer cómo se quejaban de mis exigencias, de lo rutinaria que me había vuelto. Cómo Lucía se victimizaba, diciendo que no quería hacerme daño, pero que no podía evitar lo que sentía. ¿Evitar? ¿Qué era esto? ¿Una novela barata? ¿Una excusa para acostarse con el esposo de tu hermana? Quise gritar, lanzar el móvil contra la pared, despertar a Esteban y exigirle respuestas. Pero me contuve, no porque fuera fuerte, sino porque en ese instante la tristeza era más grande que la rabia. Me encerré en el baño hasta que amaneció. No dormí, no lloré, solo pensaba. Pensaba en cómo llegamos hasta aquí. En los últimos años, en cómo Esteban empezó a distanciarse, en cómo Lucía dejó de pasar tiempo conmigo inventando excusas vagas. En cómo yo, idiota enamorada, pensé que el problema era yo. La traición tiene un sabor metálico. Se te queda en la lengua, en las venas, en los recuerdos. No se va. Amaneció. Esteban se levantó como si nada. Me dio un beso en la frente y fue a preparar café. Ese mismo beso que anoche prometía a otra mujer, a mi hermana. Lucía me envió un mensaje esa mañana. Hola, hermanita. ¿Estás bien? Soñé contigo. Te echo de menos. Cuando quieras tomamos un café. Te quiero. La hipocresía me hizo vomitar. Estuve a punto de contestarle, a punto de enviarle capturas de pantalla de su propio veneno. Pero no tan fácil. En ese momento decidí que no iban a enfrentar esta traición con lágrimas. No iba a rogar ni a gritar. No iba a dejar que me vieran destruida. Si iban a jugar sucio, yo iba a jugar más sucio. Porque si ellos dos pensaban que podían esconderse detrás de una sonrisa en las comidas familiares, de abrazos falsos en Navidad, de mensajes borrados y secretos compartidos, estaban muy equivocados. Yo los iba a exponer, delante de todos, sin gritar, sin llorar, solo con la verdad y con una sonrisa. Así que empecé a planearlo todo, y el escenario perfecto llegó antes de lo que imaginaba el viaje familiar
que yo misma había organizado para celebrar el aniversario de bodas de mis padres. Un fin de semana en la sierra con toda la familia reunida. Lucía estaba emocionada, Esteban también. Claro, para ellos era la escapada perfecta. ¡Qué ironía! No sabían que ese viaje sería el principio del fin, el fin de su mentira y el renacer de mi dignidad. Y así comenzó todo, con un mensaje, con una traición y con una mujer que juró no volver a confiar jamás, pero que estaba lista para vengarse con elegancia. Hay dolores que no hacen ruido, que no sangran, que te cortan por dentro sin dejar una sola marca visible. Así fue la herida que me hicieron Esteban y Lucía, invisible a los ojos de los demás, pero abrasadora en cada pensamiento. Después de leer sus mensajes aquella noche, me convertí en dos personas. La Claudia que todos conocían, la esposa tranquila, la hija atenta, la hermana comprensiva, y la Claudia rota, oscura, silenciosa, que estaba gritando por dentro. Durante los días siguientes me volví una actriz, la mejor. Sonreía cuando debía, fingía interés en las conversaciones, preparaba cenas, lavaba la ropa. Pero todo era mecánico. Era como ver mi propia vida desde afuera, como si fuera una extra sentada en la última fila de su propia obra. Esteban, por supuesto, no sospechaba nada. Me daba besos en la frente como si nada. Me decía mi amor al salir al trabajo. Incluso me trajo flores un jueves. ¿Flores? ¡Qué cínico! ¿Era su forma de limpiar la culpa? ¿O simplemente una rutina hueca? Lucía también mantenía el juego. Me mandaba memes, me comentaba fotos en redes sociales con corazones y hermanita preciosa. Me llamaba y me hablaba como si no supiera que yo había leído cada mensaje, cada promesa, cada palabra cargada de deseo dirigida al hombre que dormía en mi cama. Y lo peor es que yo no decía nada. Cobardía. Tal vez, pero en ese momento sentía que hablar sería darles el poder de destruirme del todo. Necesitaba control y mi silencio me lo daba. Pero ese silencio también me estaba consumiendo. Me despertaba en mitad de la noche con taquicardias. Comía poco. Bajé casi 5 kilos en 2 semanas. Mi madre me lo notó. ¿Estás bien, hija?, me preguntó una tarde mientras tomábamos café. Sí, mamá. Solo mucho trabajo, mentí apretando la taza como si pudiera extraer de ella fuerzas que ya no tenía. No podía decírselo. ¿Cómo le explicas a tu madre que su yerno y su hija pequeña se han estado deseando a escondidas? ¿Cómo le partes el alma a una mujer así? No. Yo lo arreglaría sola, y a mi manera. Fue entonces cuando me llegó la idea del viaje familiar. Meses atrás había propuesto organizar una escapada para celebrar el aniversario 40 de mis padres. Un fin de semana en una casa rural rodeados de naturaleza, chimenea, vino, familia. Lo perfecto. Decidí que ese viaje sería el escenario, el teatro, la trampa. Comencé a planear con más precisión. Reservé una finca hermosa en la sierra de Guadarrama, con cabañas separadas, pero un salón común enorme, donde todos compartiríamos comidas y momentos juntos. Lucía aceptó encantada, Esteban más aún. Me mandaron mensajes agradeciendo la idea, diciendo que ya lo necesitábamos. Qué irónico, no tenían idea, pero mientras ellos creían que yo organizaba el viaje por amor a la familia, en realidad cada detalle que planeaba tenía un propósito. Desde el menú del sábado por la noche hasta la música que sonaría durante la cena. Durante esos días me dediqué a recolectar pruebas, fotos de los mensajes, capturas de pantalla. Registré fechas, lugares, palabras claves. Incluso instalé una pequeña app espía en el portátil de Esteban que solía usar para responder correos. Sí lo sé, no me enorgullece, pero ya no era una esposa, era una mujer traicionada. Y las mujeres traicionadas aprenden a sobrevivir como sea. Una noche, mientras Esteban se duchaba, vi que Lucía le había mandado una foto, una selfie, en lencería, con un mensaje debajo. ¿Y si esta noche en la casa rural duermes en mi cabaña? Tuve ganas de vomitar, no por la foto, sino por lo asquerosamente fácil que le resultaba traicionar a su propia hermana. Ese mismo día llamé a mi mejor amiga Clara. No sé cuánto más voy a aguantar esto sin estallar, le dije conteniéndome para no romper en llanto. Y no tienes por qué aguantarlo más, me respondió firme. Dales donde más les duela, que sea en público, que todos lo vean, que se queden sin máscara. Fue en ese momento cuando mi plan adquirió una dimensión distinta.
Ya no solo quería que lo supieran ellos, quería que lo supieran todos. Mi familia, sus amigos, mis padres, que se viera la verdad, que la traición no quedara entre cuatro paredes. Pasaron los días, el viaje se acercaba, yo seguía actuando. Incluso les dije a ambos cuánto me ilusionaba pasar tiempo con la familia. Los miraba sonreír, Shuriun, y contaba los minutos para verles las caras cuando cayera la bomba. Pero no todo era tan fácil, porque aunque mi cabeza planeaba la venganza con precisión quirúrgica, mi corazón sangraba cada noche. No podía entender cómo dos personas que decían quererme podían clavarme un cuchillo así. Y a veces, aún en mi rabia, me preguntaba, ¿qué hice mal? Fui demasiado controladora, demasiado ocupada con el trabajo. ¿Lucía me envidiaba algo? ¿Esteban dejó de amarme y simplemente se refugió en lo más fácil? Esas preguntas eran como agujas. Me torturaban, porque en el fondo, por más plan que tuviera, lo único que quería era no haber leído jamás ese mensaje. Ser feliz en mi ignorancia. Volver a esa noche antes de que el teléfono vibrara. Pero ya no había vuelta atrás. Ya no era la misma Claudia. Y lo único que me sostenía era el deseo de justicia. Justicia con nombre y apellido. Esteban, Lucía y un sobre con pruebas que pronto haría temblar las copas en la mesa de la cena familiar. Los traidores sonríen más fuerte cuando creen que han ganado. Eso lo entendí en el primer minuto del viaje, cuando Esteban puso su mano sobre la mía y dijo frente a todos: «Qué buena idea tuviste, amor. Este finde va a ser inolvidable». Y sí, inolvidable iba a ser, pero no como él pensaba. Salimos de Madrid un viernes por la tarde. La carretera hacia la sierra estaba despejada y el aire tenía ese aroma frío y limpio que precede al invierno. En el coche íbamos Esteban y yo. Lucía venía en el coche de mis padres riéndose como siempre, como si no tuviera nada que esconder. Como si yo no supiera que solo 2 noches antes se había citado con mi marido en un bar discreto en Lavapiés. Lo sabía porque lo seguí. No me vieron, pero yo vi todo. Los vi abrazarse. Los vi mirarse como 2 adolescentes idiotas. Lo vi besarla. Y aún así aquí estábamos, como una gran familia feliz rumbo a celebrar el amor eterno de mis padres. Yo no era hipócrita, era estratega. La casa rural estaba en plena montaña, rodeada de árboles lejos del ruido de los vecinos del mundo. Había sido restaurada hace poco con madera rústica, grandes ventanales y una sala común con chimenea. Todo perfecto. Incluso demasiado perfecto para lo que estaba a punto de ocurrir. Esa noche nos reunimos todos en el salón. Mi madre trajo su famoso guiso de ternera. Mi padre abrió una botella de vino del año de su boda. Risas, historias, fotos del pasado. Y allí estaban ellos sentados uno frente al otro sonriéndose en clave. Pensaban que su secreto seguía intacto. Pensaban que yo aún era la esposa ciega, la hermana ingenua. No sabían que en mi bolso llevaba un sobre grueso con documentos impresos, capturas de pantalla, correos reenviados, la foto del bar en Lavapiés, las fechas, los emojis, las promesas de deseo que se habían jurado a mis espaldas. Todo, absolutamente todo. El día siguiente sería la cena oficial de celebración. Mi plan era simple: una cena familiar, una entrega de recuerdos a cada uno y un estallido de realidad frente a todos. Pero esa noche, mientras fingía una conversación trivial con mi tío Fernando sobre vinos de La Rioja, algo dentro de mí se resquebrajó. Fue cuando vi a Esteban acercarse a Lucía en la cocina. Me escondí tras la puerta. Escuché. «¿Y si esta noche vienes a mi cabaña un rato?», le dijo él susurrando. «Estás loco», contestó Lucía, pero se reía. No le disgustaba la idea, solo fingía nervios. «Loco por ti desde hace mucho». Quise irrumpir, gritar, partirle la cara a los dos, pero respiré hondo. Faltaban menos de 24 horas. Solo tenía que aguantar. Me fui a mi habitación, cerré la puerta y lloré como no había llorado en semanas. En silencio, como siempre. Apagué la luz y me tapé hasta la cabeza como si eso pudiera protegerme del asco que sentía. Por ellos, por mí, por haber amado tan ciegamente. Dormí poco. El sábado fue frío. El cielo cubierto, como si también la montaña presintiera lo que vendría. Por la mañana nos fuimos todos a caminar por los senderos. Hicimos fotos familiares. Yo sonreía.
Nadie lo notó. Nadie vio que mi sonrisa era un disfraz, una despedida anticipada de esa Claudia inocente que estaban a punto de enterrar. Al volver, comencé a preparar la cena. Todos me ayudaron. Lucía cortaba el pan, Esteban abría las botellas de vino, mamá ponía la mesa, y yo mientras mezclaba la ensalada sentía las manos temblar. Había llegado el momento. 1 hora más tarde estábamos todos sentados, 14 personas, familia, amigos cercanos, copas llenas, velas encendidas, risotadas, música suave de fondo. Yo me levanté con una copa en la mano y dije, quiero decir unas palabras antes de comenzar a comer. Todos callaron. Esteban me miró con ternura fingida. Lucía sonrió segura de estar compartiendo mesa con su tonta hermana mayor. Esta cena es para celebrar el amor, el verdadero, el que dura, el que respeta, el que se construye con confianza, dije sosteniendo la mirada de ambos. Sus rostros se tensaron apenas, muy sutil, pero yo lo noté. Y como soy muy sentimental, continué, preparé un detalle para cada uno de ustedes, un sobre, un recuerdo, algo especial. Fui entregando sobres, uno a uno, pero guardé 2 para el final. Uno para Esteban, otro para Lucía. Aquí tienen los vuestros. Espero que lo disfruten. Volví a sentarme, di un sorbo al vino y observé. Lucía abrió su sobre primero. Lo hizo sin sospechar, sonriente, pero a los pocos segundos su rostro cambió. Se puso pálida, luego roja, luego quiso levantarse, pero no pudo. Esteban abrió el suyo, leyó, y por primera vez en mucho tiempo lo vi sin palabras, boquiabierto, como si alguien le hubiera abofeteado el alma. ¿Esto qué es?, balbució él. La verdad, dije sin levantar la voz. Lucía rompió a llorar. Esteban intentó decir que todo era un malentendido. Mi madre preguntaba qué estaba pasando. Mi padre miraba los papeles con la frente fruncida. Nadie entendía. Hasta que uno de mis tíos leyó en voz alta una de las capturas. No puedo esperar al viaje. Me muero por tenerte otra vez entre mis brazos. La sala enmudeció. Yo me puse de pie. Así es como he vivido las últimas semanas. En silencio, viendo cómo los 2 seres que más he amado me apuñalaban por la espalda. Ahora lo saben. Ahora todos lo saben. Y me fui. Salí de la casa. El aire helado golpeó mi rostro, pero me sentí más viva que nunca. Por fin, el veneno había salido. Esa noche no volví a dormir allí. Reservé una habitación en un hostal cercano y pasé la noche mirando el techo, preguntándome qué vendría después. Pero algo era seguro. Ya nada volvería a ser como antes. No hay silencio más denso que el que queda después de una explosión. Esa mañana, al despertar, en el hostal, lo primero que sentí fue un vacío sonoro que me apretaba el pecho. Ya no había nada que fingir, ni sonrisas que disimular, ni mentiras por sostener. Todo había estallado, todo se había expuesto. Encendí el móvil. 32 llamadas perdidas, 14 mensajes. Algunos de mi madre, otros de mi hermana, la mayoría de Esteban. No leí ninguno, no tenía fuerzas. Solo los miraba pasar como un desfile de ruinas. Me levanté, tomé una ducha larga y caliente, como si con el agua pudiera arrancarme de encima el asco, la traición, el olor de todos esos años, compartidos con un hombre que al final no era más que una fachada bien ensayada. Al mediodía regresé a casa. No quería, pero necesitaba enfrentarlo. Mi maleta aún estaba en el pasillo. El aire olía a vacío. Esteban estaba allí, sentado en el sofá con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Levantó la mirada al oír la puerta. Claudia dijo. Su voz sonaba ronca, agotada. Por favor, tenemos que hablar. Lo miré como quien mira un mueble viejo que ya no sirve. Ni rabia me daba en ese momento. Me sentía más allá del dolor. Lo había cruzado todo, la negación, el shock, la furia, las lágrimas. Solo quedaba la ceniza. No tenemos nada que hablar, respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Fue un error, insistió. Un momento de debilidad. Lo que viste no es lo que parece. Esa frase, no es lo que parece. Me reí. Una risa breve, hueca, sin alegría. ¿De verdad vas a usar ese cliché conmigo? Después de todo lo que leí, lo que vi. ¿No fue planeado? Solo pasó. Lucía y yo no queríamos hacerte daño. Ahí sí me hirvió la sangre. No querían hacerme daño, repetí.
Entonces, ¿qué era eso? ¿Una nueva forma de mostrar afecto entre hermanos políticos? Me acerqué lentamente, lo miré a los ojos. Esteban, lo peor no fue la infidelidad. Lo peor fue tu capacidad de mentir a diario, de besarme con la boca que usabas para susurrarle promesas a ella. Lo peor fue mirar a mi hermana y no notar el veneno en sus ojos. Me arrancaron la confianza, el respeto y lo poco que me quedaba de inocencia. Él intentó tocarme la mano, la aparté. Voy a hablar con un abogado, le dije. No pienso compartir mi vida con alguien capaz de mirarme a la cara después de acostarse con mi propia sangre. Esteban no dijo más. Me vio subir las escaleras, cerrar la puerta de nuestra habitación, ya no nuestra, y comenzar a guardar mi ropa en silencio. Lucía, en cambio, fue más persistente. Esa tarde apareció en la puerta. Yo ya había advertido a mis padres que no quería verla, pero allí estaba. Sin maquillaje, el pelo recogido, la cara hinchada de tanto llorar, o de tanto fingir. No lo sabía. Claudia, por favor, suplicó. Solo escúchame. ¿Tú me escuchaste alguna vez mientras te acostabas con mi marido? No fue así, al principio solo hablábamos. Tú estabas tan distante, tan ocupada. Levanté la mano. No te atrevas a culparme. No digas ni una palabra más que me haga pensar que te crees víctima de algo. Eres una mujer adulta, y lo que hiciste fue cruel, frío y calculado. Ella rompió a llorar. Eres mi hermana, te amo, no quería perderte. Entonces no me apuñales por la espalda mientras me abrazas, le dije, y cerré la puerta en su cara. Mis padres, por su parte, estaban devastados. No sabían cómo procesarlo. Mamá no paraba de llorar. Papá apenas hablaba. Sentí lástima por ellos, por haber criado a 2 hijas que terminaron así, por haber dado la bendición en una boda que ahora era solo un mal recuerdo. Una semana después me mudé. Alquilé un pequeño piso en Chamberí. No era gran cosa, pero tenía luz, silencio y ninguna sombra de Esteban. Comencé terapia, no por él, no por Lucía, por mí, porque me había roto en 1000 pedazos y necesitaba recogerme. Durante las sesiones comprendí que lo más difícil no era el engaño, sino perdonarme por no haber visto antes las señales, por haber callado, por haber dejado pasar gestos, miradas, excusas, frases camufladas de cariño. Me culpaba por no haber protegido mi dignidad. Un día la psicóloga me dijo, Claudia, no se trata de haber confiado. Confiar no es un error. El error lo comete quien traiciona esa confianza. Tú no te equivocaste, ellos sí, y lloré. Lloré como no lo había hecho nunca, de alivio, de comprensión, de soltar todo lo que me venía oprimiendo desde aquel mensaje maldito. Mientras tanto, en casa de mis padres, la familia era un campo de batalla. Mis tíos no hablaban con Lucía. Mis primos me escribían para darme su apoyo. Mi madre, dividida entre 2 hijas, me pidió que al menos tratáramos de hablar algún día. No le respondí. No sé si perdonaré a Lucía. No sé si volveré a mirarla a los ojos sin recordar su traición. Pero de algo estoy segura, nunca más volveré a dudar de mi intuición. Y Esteban se convirtió en un fantasma. Me llegó una carta suya. Se disculpaba. Decía que me amaba, que fue un imbécil, que se arrepentía, que le dolía más de lo que yo imaginaba. No la respondí, la quemé. No porque me diera igual, sino porque necesitaba ver cómo sus palabras se convertían en ceniza, como nuestra historia, como sus promesas, porque a veces la justicia no viene en forma de gritos o peleas. A veces la verdadera justicia es marcharse en silencio, dejando atrás a quienes creyeron que nunca los ibas a dejar. Dicen que las mujeres que callan son peligrosas, porque mientras todos creen que están rotas, ellas están tejiendo su regreso. Yo no grité, no rompí nada. No me arranqué los cabellos ni me puse a pedir justicia entre lágrimas. Yo simplemente esperé. Y cuando llegó el momento devolví todo, con intereses. No dudé. Pasaron 4 meses desde aquella cena. 4 meses de reconstrucción, de silencio, de aprendizaje, de renacimiento. Durante ese tiempo, mientras Esteban se revolcaba en su propia culpa y Lucía trataba de volver a ganarse la compasión de todos, yo estaba trabajando en algo más grande, en algo que no sabían, algo que no esperaban. Verás, cuando me casé con Esteban, ambos pusimos nuestras cuentas en común. Unimos bienes. Todo parecía equitativo. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera él, era que yo había mantenido una cuenta aparte. Una cuenta que abrí mucho antes de casarme, cuando aún era joven y precavida. En esa cuenta estaba parte de una herencia de mi abuela paterna. Nunca hablé de ella, no la toqué.
y gracias a esa previsión pude jugar mi carta final. Contraté a una abogada de familia experta en divorcios complicados. Le conté todo, absolutamente todo. Le mostré pruebas, fechas, mensajes. Le entregué un historial completo de la infidelidad. Incluso conseguimos demostrar con las capturas y geolocalización de sus citas con Lucía que Esteban no solo me había sido infiel, sino que lo había hecho con premeditación y ventaja. El resultado, el juez falló a mi favor. Esteban quedó sin su parte de la casa que ahora está a la venta y sin acceso a las cuentas conjuntas. Pero lo mejor fue lo siguiente. Mi abogada descubrió que durante los últimos años Esteban había hecho inversiones dudosas usando mi nombre como garante. Documentos que yo nunca firmé conscientemente, pero que él manipuló mientras yo trabajaba largas jornadas. Lo demandamos, lo denunciamos por fraude. El karma ya no era solo emocional, ahora era legal. El juicio está en proceso, pero ya tiene embargados 2 de sus coches y una cuenta bancaria. Le congelaron las tarjetas. Lo despidieron de su empresa por dañar la reputación del negocio familiar. Y Lucía creyó que podía regresar a la familia como si nada. Se presentó en casa de mis padres con lágrimas, regalos, discursos. Pero mis padres, aunque con dolor, tomaron postura. Y esta vez no fue a su favor. Mamá me llamó una tarde. Estaba rota, lo sé. Pero sus palabras me dieron el último impulso. No puedo perdonarla tan fácilmente, Claudia. No después de verte destrozada por dentro. Nadie que ame a su hermana hace lo que ella hizo. La familia dejó de invitarla a las comidas. Perdió su trabajo en una tienda de moda cuando la historia se filtró por redes sociales. Alguien compartió los mensajes impresos y el escándalo estalló. Nadie quiere contratar a un @esposos menos si es con tu propia hermana. Yo mientras tanto escribí todo, desde el principio, desde el día que conocí a Esteban hasta la noche del sobre en la cena. Cambié los nombres, claro, pero mantuve cada detalle, cada traición, cada herida. Publicar ese libro fue mi verdadera venganza. La hermana en la sombra se convirtió en un éxito editorial. Las mujeres lo leían, lloraban, me escribían. Me decían que yo había contado su historia, su dolor, su despertar. Que por fin alguien decía lo que muchas callaban. Y allí estaba yo, firmando ejemplares, dando entrevistas, siendo la mujer que se había caído, pero que volvió más fuerte. Y Esteban un día me escribió, un correo sin asunto. Decía: vi tu libro en el escaparate del Corte Inglés. No pensé que serías capaz de tanto. Felicidades, supongo que ahora ya no soy más que otro capítulo. No le respondí, porque no era ni eso, ni siquiera un capítulo. Era apenas una nota al pie, un error de juicio que me enseñó a no subestimarme. Y Lucía, nunca más supe de ella. Una amiga común me dijo que se fue a vivir a otra ciudad, que ahora da clases de yoga y sube frases motivadoras a Instagram, que se define como alma libre y mujer en reconstrucción. Me da igual, no me interesa su nueva máscara. Yo tengo la mía bien rota, y por eso soy más libre. Hoy cuando camino por la calle y veo parejas reírse en terrazas, ya no siento envidia ni dolor. Siento paz, porque sé que lo viví todo. El amor, la traición, la caída y la reconstrucción. No le deseo mal a nadie, pero si algo aprendí es que nadie destruye a una mujer que sabe su valor. Callé, observé, actué, y ahora soy yo quien sonríe, con la copa en alto, por todas las que callan, por todas las que se levantan, por todas las que como yo dejaron de ser víctimas para convertirse en tormenta. Gracias por acompañarme en esta historia. Y ahora te pregunto a ti que has leído hasta aquí, ¿qué habrías hecho tú si descubrieras que tu hermana y tu pareja te traicionaban a la vez?